Buenas noches, bienvenidos a nuestra sección de lectura. Hoy vamos a leer el documento 161 de El Libro de Urantia. Antes de iniciar, coloquemos entonces esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a dar inicio y los dejo con Flor. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. Documento 161. Las conversaciones ulteriores con Rodán. El domingo 25 de septiembre del año 29 después de Cristo, los apóstoles y los evangelistas se reunieron en Magadán. Esa tarde, después de una larga conferencia con sus asociados, Jesús sorprendió a todos anunciando que temprano al día siguiente él y los 12 apóstoles partirían para Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos. Ordenó que los evangelistas visitaran a los creyentes en Galilea y que el cuerpo de mujeres regresara por un tiempo a Bethsaida. Cuando llegó la hora de partir para Jerusalén, Natanael y Tomás aún estaban en medio de sus diálogos con Rodán de Alejandría y solicitaron el permiso del maestro para quedarse en Magadán por unos días más. Así pues, mientras Jesús y los 10 partieron rumbo a Jerusalén, Natanael y Tomás estaban ocupados en un intenso debate con Rodán. La semana anterior, durante la cual Rodán había expuesto su filosofía, Tomás y Natanael se habían turnado para presentar el Evangelio del Reino al filósofo griego. Rodán descubrió que había sido bien instruido en las enseñanzas de Jesús por uno de los anteriores apóstoles de Juan el Bautista, que había sido su maestro en Alejandría. Continuamos. 1. La personalidad de Dios. Había un asunto sobre el cual Rodán y los dos apóstoles no tenían la misma opinión, y ese era el de la personalidad de Dios. Rodán aceptó prontamente todo lo que se le explicó sobre los atributos de Dios, pero sostenía que el Padre en el cielo no puede ser una persona concebida como concibe el hombre la personalidad. Aunque los apóstoles tropezaban con dificultades al tratar de probar que Dios es una persona, Rodán encontraba aún más difícil probar que no es una persona. Rodán sostenía que el hecho de la personalidad consiste en el hecho coexistente de la comunicación plena y mutua entre dos seres del mismo nivel, seres que son capaces de comprenderse. Dijo Rodán, para ser una persona, Dios debe poseer símbolos de comunicación espiritual que le permitan ser plenamente comprendido por los que entren en contacto con él. Pero, puesto que Dios es infinito y eterno, el creador de todos los demás seres, se desprende que en cuanto a seres del mismo nivel, Dios está solo en el universo. No hay nadie que esté a su nivel. No hay nadie con quien Él se pueda comunicar de igual a igual. Dios puede bien ser la fuente de toda personalidad, pero como tal, Él trasciende la personalidad, así como el Creador está más allá de la criatura. Este punto de vista preocupó grandemente a Tomás y Natanael y pidieron ayuda a Jesús que los ayudara, pero el maestro se negó a participar en las discusiones, pero sí le dijo a Tomás, poco importa qué idea del Padre podáis tener, siempre y cuando conozcáis espiritualmente el ideal de su naturaleza infinita y eterna. Tomás sostenía que Dios se comunica con el hombre y por consiguiente que el Padre es una persona, aún dentro de la definición de Rodán. Esto fue rechazado por el griego sobre la base de que Dios no se revela personalmente, que Dios es todavía un misterio.
Entonces, Natanael apeló a su propia experiencia personal con Dios. Y eso lo aceptó Rodán, afirmando que recientemente había tenido experiencias similares. Pero estas experiencias, sostenía él, probaban solamente la realidad de Dios y no su personalidad. Para el lunes por la noche, Tomás se rindió. Pero el martes por la noche, Natanael había convencido a Rodán de que creyera en la personalidad del Padre y había conseguido cambiar la opinión del griego mediante los siguientes pasos de razonamiento. Uno, además, hay que poner atención en esto porque la forma como lo plantearon es verdaderamente interesante, es curiosa y causa admiración. A mí me encantó. Bien, vamos a ver. Uno, el Padre en el paraíso goza igualdad de comunicación, por lo menos, con dos otros seres, que son totalmente iguales a él mismo y completamente como él, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. En vista de la doctrina de la Trinidad, el griego tuvo que reconocer la posibilidad de la personalidad del Padre universal. Y nos aclaran este detalle los reveladores. Dicen que fue la consideración posterior de estas discusiones la que llevó al concepto ampliado de la Trinidad en la mente de los 12 apóstoles. Por supuesto, era creencia general que Jesús era el Hijo Eterno. Y hasta la fecha tenemos ese concepto. Bueno, continuamos. 2. Puesto que Jesús era igual al Padre, y puesto que este hijo había logrado manifestar su personalidad a los hijos en la tierra, a sus hijos en la tierra, este fenómeno constituía prueba del hecho y demostración de la posibilidad de la posesión de personalidad por parte de las tres deidades, y solucionaba para siempre la cuestión sobre la habilidad de Dios para comunicarse con el hombre y la posibilidad del hombre de comunicarse con Dios. 3. Que Jesús estaba en términos de asociación mutua y comunicación perfecta con el hombre, que Jesús era el Hijo de Dios, que la relación del Hijo y el Padre presupone una igualdad de comunicación y una mutualidad de comprensión afín, que Jesús y el Padre eran uno, que Jesús mantenía al mismo tiempo una comunicación comprensiva tanto con Dios como con el Padre, y que, puesto que tanto Dios como el hombre comprendían el significado de los símbolos de la comunicación de Jesús, tanto Dios como el hombre poseían los atributos de la personalidad en cuanto se refería a los requisitos necesarios para intercomunicarse. Que la personalidad de Jesús demostraba la personalidad de Dios, mientras probaba conclusivamente la presencia de Dios en el hombre. Que dos cosas que están relacionadas con una tercera están relacionadas entre sí. 4. Que la personalidad representa el concepto más elevado que tiene el hombre de realidad humana y valores divinos. Que Dios también representa el concepto más elevado del hombre de la realidad divina y de los valores infinitos. Por consiguiente, que Dios debe ser una personalidad divina e infinita, una personalidad en la realidad, aunque infinita y eternamente trascendente, del concepto del hombre y de la definición de la personalidad, pero sin embargo, siempre y universalmente, una personalidad. 5. Que Dios debe ser una personalidad, puesto que Él es el creador de toda personalidad y el destino de toda personalidad. Rodán había sido enormemente influido por la enseñanza de Jesús: sed pues perfecto así como es perfecto tu Padre en el cielo. Cuando Rodán escuchó estos argumentos, dijo: estoy convencido. Confesaré a Dios como persona si vosotros me permitís cualificar mi confesión de esta creencia otorgando el significado de personalidad a un grupo de valores ampliados, tales como sobrehumano, trascendental, supremo, infinito, eterno, final y universal. Estoy ahora convencido de que
mientras Dios debe ser infinitamente más que una personalidad, no puede ser nada menos. Estoy satisfecho de concluir esta discusión y de aceptar a Jesús como la revelación personal del Padre y la satisfacción de todos los factores no satisfechos en la lógica, la razón y la filosofía. Yo no sé si les pareció, es divertido. Bueno, es divertido, es interesante el planteamiento que hizo Natanael y cómo conjugan todos los factores que, bueno, yo los puse ahí con flechitas y palitos porque es muy interesante la forma como unió las características de ambos, tanto de Dios como del hombre y de Jesús entre medio, ¿no? Se me hizo sensacional y bueno, creo que hasta con buen humor como mostraron el tema de la personalidad. Vamos, Aníbal, adelante. Tienes tu micrófono apagado. Sí, yo creo que esto sería como una cosa especialísima para alguien como que se dedique a la lógica matemática. Todo eso son argumentos matemáticos, son de lógica matemática. Y una cosa lleva a la otra. Y incluso hay métodos para ver si hay fallas en las deducciones de los argumentos de lógica matemática. Y sería como interesante pasárselos a esos algoritmos que chequean esas cosas. Con toda seguridad no hay fallas. Yo creo que no me falla, a mí me quedó bien claro que sí, o sea, se me hizo genial, además la forma, hasta con humor, se me hace de expresar esa idea, ¿no? Claudio, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Hay algo que me llama la atención. Eh, o sea que Rodin fue quien de alguna manera, este, no puedo saber si descubrió, pero, o sea, definió la Trinidad. Y encima, o sea, por lo menos en el texto que has leído, o sea, habla justamente del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Cosa que, o sea, nos fue revelado en el prólogo o en el capítulo 1 del libro de Urantia, pero ni siquiera en la religión cristiana se llama de ese modo. O sea, me llama la atención, o sea, cómo Rodán, o sea, podía tener ese conocimiento y como dice ahí, que posiblemente luego de lo que él dijo, asumieron como que había una Trinidad, que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o bueno, el Espíritu Infinito en todo caso, pero la religión católica o cristiana, o sea, hablan del Espíritu Santo. Era eso nomás. Gracias. Gracias, Claudio. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, a mí también me llamó la atención y yo creo que los conceptos estaban desde antes. El tema es que no trascendieron o trascendieron de manera diferente, ¿no? Hasta lo que hoy en día seguimos pensando que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. O sea, y por eso cada revelación nos amplía o nos corrige los conceptos para poder darle lugar, llevar los conceptos o las personalidades al lugar a donde pertenecen con una línea de tiempo adecuada también y un lugar adecuado, ¿no? Es muy interesante ese comentario, sí, a mí también me llamó la atención. Aníbal, adelante. A mí me parece que no es así, A ver. porque el que trajo a colación la Trinidad fue Natanael, no fue Rodán. Y Natanael le dijo que prácticamente que son tres personalidades iguales, pero yo creo que tampoco son como tres personalidades iguales porque el Padre es el origen de los demás. Y, y no fue Rodán, pues como dije al principio, no fue Rodán el que trajo a tema la Trinidad, sino Natanael para tratar de convencer a Rodán de la personalidad de Dios Padre. Creo que no exactamente dice que son tanto iguales porque están en el mismo nivel de comunicación y de... es lo que yo entendí, pero a mí se me hizo genial, o sea, porque de algún modo están
en el mismo lugar, en el mismo, llámale puesto como deidad, puede ser, aún con sus debidas diferencias. A ver, vamos a ver, Octavio. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Fíjense que este Rodán era alguien muy especial, de haber tenido un ajustador de pensamiento sumamente, aunque dicen que todavía no los daban, ¿no? Que fueron después, pero algo tenía Rodán porque, se pueden decir muchas cosas como lo de la Trinidad, que de algún modo es, interesante destacarlo, ¿no? Porque tenía el concepto de la Trinidad, que ya lo habían ellos de algún modo comentado. Entonces, a lo mejor Jesús les mostró más de lo que a veces decimos, o yo decía, ¿no? Que los apóstoles no les enseñaron muchas cosas, pero la verdad no es así. Parece ser que sí tenían mucha información que más profunda, ¿no? Como ahora la sabemos a través de la revelación. Pero entre otras cosas, yo quiero destacar esta situación de que Rodán de algún modo percibía las realidades, pero no las conocía con el nombre correcto, como se puede decir entre comillas, que nosotros manejamos la realidad absoluta, que es la realidad no existencial, la realidad material donde nosotros nos encontramos, la realidad espiritual y la realidad, ¿cómo se llama después de que salimos de esta material? Ay, ¿Morontial? Dios mío, morontial, porque fíjense este texto como dice, Rodán sostenía que el hecho de la personalidad consiste en el hecho coexistente de la comunicación plena y mutua entre seres del mismo nivel, seres que son capaces de comprender, dijo Rodán. Para ser una persona, Dios debe poseer símbolos de comunicación espiritual que le permitan ser plenamente comprendido por los que entren en contacto con él, pero de algún modo él sabía que no podía ser porque él se encontraba en otra dimensión, ¿no? O en otro nivel. Pero puesto que Dios es infinito y eterno, el creador de todos los universos, el creador de todos los demás seres, se desprende que cuando a seres del mismo nivel, Dios está solo en el universo, no hay nadie que esté a su nivel, no hay nadie con quien él se pueda comunicar de igual a igual. Dios puede bien ser la fuente de toda la personalidad, pero como tal él trasciende la personalidad, así como el creador está más allá de la criatura. O sea que él de alguna manera percibía las diferentes realidades. No las sabía expresar, pero aquí yo con este texto, pues él me da a entender que él percibía que hay más realidades y que Dios estaba en otra sumamente más alta. Y fíjese lo que pasó después. Este punto de vista preocupó grandemente a Tomás y a Natanael y pidieron a Jesús que los ayudara, pero el maestro se negó a participar en la discusión. O sea, Jesús no quiso entrar en detalles, ¿no? Pero les hubiera podido explicar un poco de las realidades, más sin embargo no lo comentó y terminó, como dice, pero sí le dijo a Tomás, poco importa qué idea del Padre podía tener, siempre y cuando conozcáis espiritualmente el ideal de su naturaleza infinita e eterna. O sea que en un momento dado, pienso yo que lo más importante para Jesús era mostrar la espiritualidad de la primera fuente y centro, ¿no? Y no entrar tanto en la cosmología como ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer. Entonces, para mí eso es algo a destacar, porque este Rodán no era cualquier ser humano, era algo no sé, muy intuitivo, no sé cómo, pero él percibía cosas muy... Ya ve el documento anterior, ¿no? Que habla de el arte de vivir, es impresionante, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a ti. Quizá por eso, de algún modo, Jesús se negó a hablar con él porque quiso que vinieran los conceptos de parte de otro humano, de otro ser humano. Y además me llama la atención que los reveladores lo incluyeron en el libro Durante y le dan dos documentos. Eso debe tener un significado y bueno, sí tenía ajustador del pensamiento, sí había ajustadores del pensamiento, el detalle es que no era de manera generalizada, hasta que se fue Jesús empezó a ser de manera generalizada, pero sí hubo seres que lo tenían. Muy interesante, muy interesante. Bueno, le paso la palabra a Carlitos. Valdemar, perdón, adelante Valdemar. Sí, de acuerdo. Aquí yo veo como que hay un pequeño hueco en cuanto a de dónde salió
el conocimiento de Natanael de la Trinidad, tal como lo explica el libro, o sea, el Padre, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Porque yo que me acuerde, en ninguna parte Jesús les explica esto de la Trinidad. Aparte, hay que acordarnos que los judíos pues tenían el concepto de un solo Dios, ellos no contemplaban la Trinidad. Imagino que Rodán también, solamente que la persona que instruyó a Rodán le haya explicado algo de eso porque sí dice en el documento anterior que él fue instruido por uno de los discípulos de Abner, pero ahí no me cuadra a mí en qué parte, de dónde sacó Natanael el concepto de la Trinidad, de que son tres seres iguales, por lo tanto se pueden comunicar entre sí. Pero bueno, no, ahí sí me perdí yo porque sí lo dice. O sea, Natanael se lo explica perfectamente a Rodán, pero ¿de dónde salió esa información de Natanael recibir esa información? Y en cuanto a lo que decía Octavio, pues sí, ciertamente algunas personas tenían ajustadores, y en el otro documento viene cuáles son las condiciones para que los reciba, ¿no? Probablemente todos los apóstoles tenían ajustador. Algunas otras personas, los discípulos, Andrés, no sé, no sabemos quiénes, pero sí se recibían ocasionalmente, no toda la gente, pero sí había gente con ajustador. Sí, gracias, Valdemar. Bien, vamos a pasarle la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 2. La naturaleza divina de Jesús. Puesto que Natanael y Tomás habían aprobado tan plenamente los puntos de vista de Rodán sobre el Evangelio del Reino, tan solo quedaba un punto más por considerar: la enseñanza que trata de la naturaleza divina de Jesús, una doctrina que acababa de ser anunciada públicamente. Natanael y Tomás presentaron conjuntamente sus puntos de vista sobre la naturaleza divina del Maestro, y la siguiente narración es una presentación condensada, reorganizada y reformulada de su enseñanza. Primero, Jesús ha admitido su divinidad y nosotros le creemos. Muchas cosas notables han sucedido en relación con su ministerio que podemos comprender solo si creemos que Él es el Hijo de Dios, así como también el Hijo del Hombre. Segundo, su vida con nosotros ejemplifica el ideal de la amistad humana. Solo un ser divino podría ser un amigo humano de esta índole. Es la persona más verdaderamente generosa que hemos conocido jamás. Es amigo aún de los pecadores. Se atreve a amar a sus enemigos. Es muy leal con nosotros. Aunque no vacila en reprocharnos, está claro para todos que nos ama verdaderamente. Cuanto más lo conozcáis, más lo amaréis. Os encantará su devoción constante. A lo largo de todos estos años, a pesar de nuestro fracaso para comprender su misión, ha sido un amigo fiel. Aunque no hace uso de la lisonja, nos trata a todos con igual dulzura. Es invariablemente tierno y compasivo. Ha compartido su vida y todo lo demás con nosotros. Nosotros somos una comunidad feliz. Compartimos todas las cosas. No creemos que un simple ser humano podría vivir una vida tan limpia de culpa bajo tales circunstancias difíciles. 3. Pensamos que Jesús es divino porque nunca hace nada mal, no comete errores. Su sabiduría es extraordinaria, su piedad enorme. Vive día tras día en acuerdo perfecto con la voluntad del Padre. Nunca se arrepiente de malas acciones porque no transgrede ninguna de las leyes del Padre. Ora por nosotros y con nosotros, pero nunca nos pide que oremos por Él.
Creemos que está constantemente libre de pecado. No creemos que un ser solo humano nunca haya profesado vivir una vida semejante. Afirma que vive una vida perfecta y nosotros vemos que es así. Nuestra piedad nace del arrepentimiento, pero su piedad nace de la rectitud. Aún profesa perdonar pecados y cura enfermedades. Nadie quien tan solo es un hombre mortal, pero está en su sano juicio, profesaría perdonar pecados. Esa es una prerrogativa divina. Y nos ha aparecido así de perfecto en su rectitud desde los tiempos de nuestros primeros contactos con Él. Nosotros crecer, crecermos Nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de la verdad, pero nuestro Maestro exhibe madurez de rectitud desde el principio. Todos los hombres, buenos y malos, reconocen estos elementos de bondad en Jesús. Sin embargo, su piedad no es jamás sobrecogedora ni ostentosa. Es a la vez humilde y audaz. Parece aprobar nuestra creencia en su divinidad. Es lo que profesa ser, o de lo contrario, es el hipócrita y fraude más grande que el mundo haya conocido jamás. Nosotros estamos persuadidos de que Él es exactamente lo que dice ser. Cuarto, la singularidad de su carácter y la perfección de su control emocional nos convencen de que es una combinación de humanidad y divinidad. Responde infaliblemente al espectáculo de la necesidad humana. El sufrimiento no deja nunca de conmoverlo. Su compasión se despierta del mismo modo por el sufrimiento físico, la angustia mental o la pesadumbre espiritual. Reconoce rápidamente y con generosidad la presencia de la fe o cualquier otra gracia en sus semejantes. Es tan justo y recto y al mismo tiempo tan misericordioso y considerado. Se apena por la obstinación espiritual de la gente y se regocija cuando ellos consienten en ver la luz de la verdad. Parece conocer los pensamientos de la mente de los hombres y comprender los anhelos de su corazón. Es siempre comprensivo con nuestros espíritus atribulados. Parece poseer todas nuestras emociones humanas, pero magníficamente glorificadas. Ama poderosamente la bondad e igualmente odia el pecado. Posee una conciencia sobrehumana de la presencia de la deidad. Ora como un hombre, pero actúa como un Dios. Parece conocer las cosas de antemano. Aún ahora se atreve a hablar de su muerte, una referencia mística a su futura glorificación. Aunque es tierno, también es valiente y valeroso. Nunca vacila en el cumplimiento de su deber. Sexto, constantemente nos impresiona el fenómeno de su conocimiento sobrehumano. Casi no pasa un día en que no trascienda alguna cosa que revela que el maestro sabe lo que está ocurriendo lejos de su inmediata presencia. También parece saber que de los pensamientos de sus asociados. Indudablemente comulga con las personalidades celestiales. Indudablemente vive en un plano espiritual muy por encima del resto de nosotros. Todo parece estar abierto a su comprensión singular. Nos hace preguntas para estimularnos, no para obtener información. Séptimo, recientemente el maestro no ha vacilado en afirmar su sobrehumanidad. Desde el día de nuestra ordenación como apóstoles hasta los tiempos recientes, no ha negado nunca que proviene del Padre en el cielo. Habla con la autoridad de un maestro divino. El maestro no vacila en refutar las enseñanzas religiosas de hoy y en aclarar el nuevo evangelio con autoridad positiva. Es positivo, firme y confirmativo. Aún Juan el Bautista, cuando escuchó a Jesús hablar, declaró que era el Hijo de Dios. Parece ser muy suficiente dentro de sí mismo. No anhela el apoyo de las multitudes. Es indiferente a la opinión de los hombres. Es valiente y sin embargo tan libre de orgullo. Octavo, habla constantemente de Dios como un asociado.
siempre presente en todo lo que hace. No hace sino el bien porque Dios parece estar en él. Hace las declaraciones más sorprendentes sobre sí mismo y su misión en la tierra, afirmaciones que serían absurdas si no fuese divino. Cierta vez declaró, antes que fuera Abraham, yo soy. Definitivamente ha afirmado su divinidad. Profesa estar en asociación con Dios. Prácticamente agota las posibilidades del lenguaje en la reiteración de su declaración de una asociación íntima con el Padre Celestial. Aún se atreve a afirmar que Él y el Padre son uno. Dice que el que lo haya visto a Él, ha visto al Padre. Dice y hace cosas, estas cosas extraordinarias, con tal naturalidad infantil. Se refiere a su asociación con el Padre de la misma manera en que se refiere a su asociación con nosotros. Parece estar tan seguro de Dios que habla de estas relaciones en una forma perfectamente natural. Noveno. En su vida de oración parece comunicarse directamente con su Padre. Hemos oído pocas de sus oraciones, pero estas pocas parecen indicar que habla con Dios en realidad como si estuvieran cara a cara. Parece conocer el futuro también como el pasado. Simplemente no podría ser y hacer todas estas cosas extraordinarias a menos que fuera algo más que humano. Sabemos que es humano, estamos seguros de eso, pero estamos casi igualmente seguros de que también es divino. Creemos que es divino, estamos convencidos de que es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Al concluir Natanael y Tomás sus diálogos con Rodán, se fueron deprisa en dirección a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles, llegando el viernes de esa semana. Esta había sido una gran experiencia en la vida de estos tres creyentes, y los demás apóstoles mucho aprendieron del relato de Natanael y Tomás sobre estas experiencias. Rodán regresó a Alejandría, donde enseñó largamente su filosofía en la escuela de Meganta. Con el tiempo llegó a ser un personaje poderoso en los asuntos del reino del cielo. Fue un creyente fiel hasta el fin de sus días en la tierra, habiendo entregado su vida con otros en Grecia, cuando las persecuciones estaban en su apogeo. Pues qué bien esta descripción de Jesús. Yo creo que después de esa no hay otra que se pueda hacer mejor, viendo sus ambas naturalezas, la humana y la divina, y dichas por dos de sus apóstoles. Si alguien tiene algún comentario, pero para mí pues es una descripción de Jesús como no he visto en ninguna otra parte. Bien, pues entonces los dejo ahora para continuar. A ver, Octavio. Sí, mire, es que para mí este párrafo no encuentro cómo describirlo, pero es grandioso porque pero bueno, de antemano a mí me llama la atención que haya dejado a Natanael y a Tomás, que de alguna manera pienso que eran los apóstoles más perspicaces que había dentro de los 12, porque Natanael tuvo una conversación anterior con Jesús sobre sobre las escrituras, que eso es algo muy profundo, y que Jesús le pidió que no lo dijera, que le dijo, sabes que no hables de esto hasta que yo me haya ido. Entonces eso de alguna manera destaca no sé cómo explicarlo, la inteligencia, la perspicacia de Natanael para poder preguntarle, y gracias a ese diálogo y a esa conversación nosotros podemos tener una idea clara sobre las escrituras, que realmente es muy interesante y es muy importante, al menos yo creo que para la mayoría de nosotros, porque podemos entender qué es lo que pasa, ¿no? Con la Biblia sobre todo, y por qué la razón de los contextos o de las escrituras que hay en otras religiones. Pero
también dejó a Natanael y a Tomás con su, ya sabemos las características de Tomás. Entonces yo creo que eran las dos personas más indicadas para poder tener esta charla con Rodán. Pero si ustedes analizan este documento que hicieron ellos dos, está la profundidad de lo que expresan de Jesús, cómo lo describen, que como usted decía, hermanito Carlos, yo creo que nadie más podía hacerlo de esa manera, ¿no? Es Así tan es. profundo y tan detallado y a la vez tan breve, pero tan profundo, que a mí la verdad me hace pensar que los apóstoles de alguna manera tenían más información de la que pensamos, porque miren, este texto dice, ora como un hombre, pero actúa como un Dios, parece conocer las cosas de antemano, ahora se atreve a hablar de su muerte, una referencia mística a su futura glorificación. Eso es demasiado profundo, ¿no? ¿Cómo sabían que él iba a morir y para qué iba a morir, no? Y aquí otro texto, entre otros, pero los más importantes, pienso yo, son estos. Indudablemente comulga con las personas, con las personalidades celestiales, fíjese. Indudablemente vive en un plano espiritual muy por encima del resto de nosotros. Entonces, realmente ahora caigo que ellos tenían más conocimiento de lo que hemos pensado. Muchas gracias y gusto saludarlos. Sí, gracias, Octavio. Así mismo es, sí. A ver, Waldemar. Sí, sí, a mí me llama mucho la atención, me permiten, el proceso que tuvo Rodán. En el documento anterior decía Flor que pues no hay información sobre él y eso podría causar pues alguna desconfianza en gente que dijera, no, pues se inventaron eso, ¿no? Pero probablemente sí, porque al final aquí dice qué pasó con Rodán. Pero hay que acordarnos que, bueno, primero Rodán recibió instrucción de uno de los apóstoles de Abner y yo me imagino que ahí le picó la curiosidad de Jesús y sus enseñanzas. Pero luego ya cuando terminó con Natanael y Tomás, imagínense después de todo lo que le dijeron de él, me imagino que se enamoró de Jesús ahí y después pues yo me imagino que sí ha de haber escritos de Rodán por ahí que han de andar por ahí ocultos en alguna parte. Aquí tenemos una parte, pero hay que recordar que en una época muchos de los escritos sobre Jesús no pasaron al canon bíblico y pues han estado apareciendo, ¿verdad? Pero ojalá y más adelante puede ser, porque dice que Rodán siguió enseñando, pero no hay no hay ningún nada eh, hasta ahorita. Pero como alguien decía antes, precisamente a lo mejor la revelación es en este tiempo porque van a estar saliendo a la luz muchas cosas sobre Jesús, no nada más de los evangelios que se escogieron, porque sí hay mucha información que anda ahí por ahí regada y probablemente de Rodán lo vamos a conocer un poquito más adelante, ojalá y apareciera algo porque sí dice que se fue y que después estuvo ahí dice cuál fue el fin de él, ¿verdad? Que sí, los reveladores dicen, pues estos escritos los hacen los intermedios, ¿verdad? Entonces, pues ellos saben lo que pasó, aunque nosotros no tenemos todavía esa información, pues clásica, pero yo pensaba en eso de que dije, híjole, eso puede ser algún pretexto para los detractores del libro, decir, pues, no, ¿dónde está Rodán? No existió. Pero independientemente de eso, el documento es hermoso, o sea, toda esta descripción de Jesús, como dice Carlos, es extraordinaria, o sea, porque hace una combinación de las dos cosas. Si ya admirábamos a Jesús como hombre en cuanto estamos conociendo su vida, aquí la mezcla de los dos es fantástico, o sea, gracias. Gracias, Waldemar. Aníbal. El hecho de que Rodán no aparezca en la historia, yo creo que no es ningún problema, porque si ustedes ponen a mirar todos los personajes que hay en el libro de Urantia, yo creo que muchísimos no aparecen en la historia escrita. Entonces, para mí, de que no aparezca en la historia escrita, que no lo mencione, por ejemplo, Flavio, que no lo mencione los historiadores romanos de la época,
no importa. Como Gracias, decía Jesús, Aníbal. no importa la idea que ustedes tengan del Padre, lo importante es que tengan idea de la espiritualidad del Padre. Así es, Aníbal. Adelante, Claudio. Bueno, quería manifestar algo que me llama también la atención. Lo excelentemente que está especificado este documento, ¿sí? Donde parece que los apóstoles tienen muy claro la personalidad de Jesús. Pero si mal no recuerdo, cuando Jesús resucita, ¿sí? Hubo muchas preguntas que le hicieron los apóstoles sobre, o sea, muéstranos el Padre, por ejemplo. Y entonces él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Él decía, bueno, yo ahora me voy. Y no, si no me equivoco, fue Tomás el que le preguntó, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos seguirte? ¿Cuál es el camino a seguirte? Y él contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso fue mucho después, o sea, prácticamente muy poco antes de él ya subir al cielo. O sea, me llama la atención la claridad que tiene este documento, la forma en que están hablando, con otras cosas en las cuales parecía como que todavía tenían muchas dudas los apóstoles en su momento. Era eso nomás. Gracias, Claudio. Bien, adelante entonces, Flor, para continuar. Muchas gracias, Carlitos. 3. Las mentes humana y divina de Jesús. La conciencia de la divinidad creció gradualmente en la mente de Jesús hasta la ocasión de su bautismo. Después de hacerse plenamente autoconsciente de su naturaleza divina, de su existencia prehumana y de sus prerrogativas universales, parece haber poseído el poder de limitar en forma variada la conciencia humana de su divinidad. Nos parece que desde su bautismo hasta la crucifixión, Jesús tenía total libertad para depender únicamente de la mente humana o utilizar el conocimiento tanto de la mente humana como de la divina. Por momentos parecía usar solamente la información que albergaba su intelecto humano. En otras ocasiones, parecía actuar con tal plenitud de conocimiento y sabiduría que tan solo la utilización del contenido sobrehumano de su conciencia divina podía originarlo. Podemos comprender su actuación singular solo si aceptamos la teoría de que podía, según su voluntad, autolimitar la conciencia inherente en su divinidad. Tenemos pleno conocimiento de que él frecuentemente ocultaba de sus asociados su conocimiento previo de los acontecimientos y que tenía conciencia de la naturaleza de los pensamientos y planes de ellos. Comprendemos que no deseaba que sus seguidores supieran con demasiada claridad de que era capaz de discernir sus pensamientos y de penetrar sus planes. No deseaba trascender demasiado el concepto de lo humano tal como se cobijaba en la mente de sus apóstoles y discípulos. Nos resulta imposible diferenciar entre su práctica de autolimitación de la conciencia divina y la técnica que aplicaba para ocultar su preconocimiento y discernimiento del pensamiento de sus asociados humanos. Estamos convencidos de que usó ambas técnicas, pero no siempre podemos, en cada caso en particular, especificar qué método pudo haber empleado. Frecuentemente lo observamos actuar únicamente con el contenido humano de la conciencia. Luego, lo contemplábamos en conferencia con los dirigentes de las huestes celestiales del universo y discernimos el funcionamiento indudable de su mente divina. Aún más, en ocasiones casi innumerables, presenciamos el funcionamiento de su personalidad combinada de hombre y de Dios, tal como era activada por la unión aparentemente perfecta de la mente humana y la divina. Este es el límite de nuestros conocimientos sobre estos fenómenos. Realmente no conocemos la plena verdad sobre este misterio.
Palabras de los reveladores. En la lectura de hoy, su documento corto pero muy sustancial, fue hecha por Carlitos García y una servidora, Flor Robles. Es fascinante y me encanta cómo termina el documento cuando los mismos reveladores dicen, pero no lo sabemos. O sea, no hay nada malo en aceptar que no se saben las cosas. Uno no conoce todo. Y aceptarlo es bonito, ¿no? Si ellos mismos nos ponen la muestra, quizás es otra enseñanza dentro de todo el libro Durante, cuando ellos mismos dicen, no lo sabemos, o lo intuimos, o asumimos, pero realmente no lo sabemos. Es otra enseñanza, creo yo. Ok, adelante, José Luis. Una gran descripción. Buenas noches todos, buenas noches todas. Eh, no es que yo crea, el creer es como tener una duda, es como, yo creo que, yo creo, el creer es dudar, ¿no? Yo sé, yo sé que Jesús no quiso estar junto con Rodán, con Natanael y con Tomás. En el número 6 dice que también parece saber los pensamientos de sus asociados, indudablemente comulga con las personalidades celestiales. No había la necesidad de la presencia de Jesús físicamente. En este momento podemos decirlo que también Jesús está con nosotros porque cuando hay dos o más hermanos, Jesús está en la reunión junto con nuestros ajustadores de pensamiento y nuestros guardianes celestiales. Entonces, yo sé como un agodontero que Jesús no tenía la necesidad en ese momento de estar presente y porque luego nosotros nos convertimos en los conductos y que a veces a través de las palabras decimos, ay, ¿de dónde saqué eso que causó admiración en algunas de las personas que me están oyendo, ¿no? Bueno, esos mensajes, y yo sé que a través de Natanael se dio la descripción de lo que es el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, sin necesidad de que estuviera Jesús presente, porque sí lo estaba físicamente, pero sí lo estaba divinamente. Y tan divinamente es la descripción que hacen de Jesús que en el documento 100 de aquí de la quinta revelación, pues habla de todas sus características de divinidad que tiene el Maestro Jesús. Y yo, pues, ya alguna vez lo dije, pero yo me declaro abodonter de la quinta revelación, así es que yo creo que Jesús no había la necesidad de que estuviera físicamente presente y sé que estaba divinamente presente dando esa descripción a través del conducto que fue Natanael. Gracias, José Luis. Aníbal, adelante. A ver si entendí bien. Bueno, lo que dice José Luis, como que se daba cuenta de lo que pasaba en las cosas que estaban hasta lejanas. Entonces la pregunta mía es esta. La personalidad de Micael decidía, por ejemplo, en este momento voy a usar solamente la mente de Jesús. Y en otras oportunidades utilizaba solamente la mente divina de Micael. ¿Es así o yo estoy equivocado? Oye, yo lo entiendo también así. En ratos usaba la mente puramente humana y en ratos lo hacía con su mente divina. El detalle es, y creo que va a ser difícil para nosotros poder entender cómo podía él diferenciar o cómo podía él usar una bloqueando la otra. O es lo que es difícil para nosotros, o sea, porque pensaríamos que todo el tiempo él actuaba como humano, pero sabía que era divino. Por lo tanto, tenía el contexto total de su realidad. Pero ¿cómo cortaba una o bloqueaba de momento una o simplemente dividía y usaba la otra? Te voy a contestar como contestaron los reveladores. Simplemente no lo sé. Algún día lo vamos a saber, yo creo. Vamos a entender un poco más ese respecto. Pero solamente él puede haberlo sabido. O sea, ¿cuál era la magnitud de una mente? Imagínate
la magnitud de una mente que puede tener dos tipos de mentalidad totalmente diferentes en sí misma. Es curioso, es difícil, ¿no? De imaginar. O sea, bueno, no los podemos imaginar, pero usar una u otra indistintamente es curioso, es interesante, se me hace muy interesante para conocerlo. A ver, vamos a ver, Marcelo, no sé quién puso la mano primero, si Octavio o Marcelo. Ah, me parece que Octavio, pero bueno, tal vez en línea con lo que tú mencionabas, estimada Flor, hace un momento, si ustedes se acuerdan de los equipos 3 en uno que había el siglo pasado, ¿no? Que tú tenías la radio, tenías el cassette, ¿no? O el tocadiscos, y al final tocabas la función que querías ese momento, ¿no? Entonces, para responder a tu duda, yo pienso en eso, ¿no? Que Jesús tenía esa posibilidad de trasladarse de una función a otra, e incluso uno podía grabar de la radio, ¿no? Es decir, cuando quería podía unir ambos, ¿no? Es como un ejemplo sencillo de tratar de imaginarme a tu pregunta. Y la otra cosa es que hay que recordar que varios de los documentos pasados que hemos leído, hay varias partes en las cuales nos mencionan los reveladores que se quedan con el relato hasta ahí y luego Jesús continuó dándoles o instruyéndoles por toda la noche o cosas así. Entonces puede ser que en una de esas charlas tan lindas que nos deje el libro con esa expectativa de decir qué es lo que habían hablado, puede ser que les haya instruido sobre la eh, Trinidad de Padre Raíz u otras cosas, ¿no? Bueno, gracias, eso quería Gracias, decir. Marcelo. Dos puntos muy buenos. El primero me dio mucha risa porque si desconectas uno y conectas el otro. Digo, a grosso modo, ¿no? Y la otra, sí, tienes razón en todo eso que dices. Estaba pensando, hay muchísima enseñanza que él les dio a ellos que nosotros desconocemos. Porque imagínate, toda una noche platicando, seguramente les dijo muchísimas cosas que no están en el libro para nosotros, ¿no? Saberlo. Y ciertamente todos esos conocimientos, además, que esto es la cuarta revelación que está aquí, había habido otras. O sea, la información debió de haber estado aquí con diferentes palabras, si tú quieres, pero, por ejemplo, el hecho de saber lo que dice ahí, que trascendió que él era el hijo, claro, si él está hablando que yo soy el hijo de mi padre, y pues era fácil poner a Jesús como el hijo de la Trinidad, ¿no? Y además no contaban con el contexto de Micael, que ahora sabemos. En fin, a ver, Octavio, adelante. A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, en la Biblia, en los evangelios, esté tan básica la información, porque realmente es muy básica lo que muestran. Y habiendo tenido la oportunidad de que ahora nos damos cuentas por deducción de que realmente los apóstoles tenían más información de la que muestran en los evangelios. Entonces ahí no sé cómo estuvo que se perdió eso, ¿no? Pero sí es interesante analizarlo, ¿no? Porque me llama mucho la atención eso a mí. Pero sobre el último párrafo, que es la mente humana y la divinidad de Jesús, fíjese que para mí bueno, todo es interesante, pero en este contexto también es sorprendente porque, por ejemplo, mire, voy a leer los 4 primeros párrafos. Dice, la conciencia de la divinidad creció gradualmente en la mente de Jesús hasta la ocasión de su bautismo, ¿sí? O sea, desde que era bebé hasta que se bautizó, su conciencia fue creciéndose, él dándose cuenta quién era, ¿no? Que era un ser divino, que era un creador de un universo local, que era el Hijo de Dios y cuál iba a ser su misión, ¿sí? Después de hacerse plenamente autoconsciente de su naturaleza divina, de su existencia prehumana y de sus prerrogativas universales, parece haber poseído el poder de limitar en forma variada la conciencia humana de su divinidad. Aquí esto para mí es muy interesante porque a veces ha habido debates que, que dicen que Jesús siempre fue humano y que de alguna manera todas sus obras tienen ese mérito porque siempre se portó como un mortal ascendente, pero no. En este párrafo aquí nos aclara que él en ocasiones
se portaba como un ser divino de acuerdo a la circunstancia. Por eso aquí al final dice, aún más, en ocasiones casi innumerables, presenciamos el funcionamiento de su personalidad combinada de hombre y de Dios, tal como era activada por la unión aparentemente perfecta de la mente humana y la divina. Este es el límite de nuestro conocimiento sobre estos fenómenos. Realmente no conocemos la plena verdad sobre este misterio. Claro que es un misterio difícil de entender, pero dan a entender que realmente en ocasiones Dios se portaba con su naturaleza divina y en ocasiones se portaba con su naturaleza de un hombre normal, ¿no? O mortal. Pero eso pasó después de que se bautizó. Entonces es interesante porque a veces pareciera que queremos ver a Jesús como si hubiera sido un hombre mortal ascendente sin esa prerrogativa de que era un ser divino y que en ocasiones ocupaba su divinidad para resolver algunos fenómenos, sobre todo de que se le achacan de milagros, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo dos, uno que lo hizo con toda conciencia y con un propósito, que fue que los judíos recapacitaran. Hubo dos milagros que él hizo a propósito para esta situación, que era la resurrección de Lázaro, que lo volvió a la vida, y volverle la vista a un ciego no sé cómo se llama, pero es de Siloé, que no sé si es un lago o una fuente. Él lo dijo, que eso lo había hecho a propósito para que los judíos reaccionaran. Ahí ocupó su naturaleza divina, pero en muchas ocasiones no lo hizo de manera consciente, pero se le desprendía por quién era él. Por ejemplo, en el caso cuando curó a la persona, a una mujer que llevaba muchos años con una enfermedad, ella lo tocó y por la fe de ella se curó, pero en esa ocasión él fue de manera inconsciente, pero por su divinidad y su poder, yo interpreto que pudo curar a esta persona como en otros casos. Y hay en ocasiones, por ejemplo, en el caso de la conversión del agua en vino también, ocupó su naturaleza divina. Si no, no hubiera podido hacerlo, ¿no? Y así como muchos contextos de esta índole. Pero también hubo ocasiones en que se portó como un humano normal. Entonces, para mí esto es muy importante porque nos esclarece, nos aclara realmente cómo fue la vida de Jesús en el transcurso que estuvo aquí con nosotros en Urantia. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Octavio. A ver, Aníbal. Y luego Juan Pablo, y luego le pasamos la palabra a Carlitos. Como lo dijo Marcelo con el 3 en 1, hay algo que selecciona la función. Y ese algo que selecciona la función es la personalidad. Para mí, puede que yo esté equivocado, porque la personalidad unifica todo. Entonces, unas veces la personalidad escoge qué hace. Pero Schiller acaba de decir que Micael de Nevadón inconscientemente hacía cosas. Yo no creo, porque es un hijo creador paradisíaco. Se las sabe todas. Entonces no va a ser inconsciente. Tal vez lo que era inconsciente era la mente humana de Jesús que de pronto se sorprendía, pero la mente divina de Micael de Nevadón, yo no creo. No creo que haya pasado por inconsciente o que se haya sorprendido. Es que se las sabe todas. Imagínese un hijo creador paradisíaco. Entonces, y lo del ejemplo del 3 en 1 me pareció muy bueno de Marcelo, porque es una sola cosa, tiene todo un montón de funciones, o tres, digamos, tiene tres funciones para hablar de una Trinidad, y en conjunto hacen una cosa, una función, cuando está todo junto, hacen una cosa en conjunto, que eso es el trabajo de una Trinidad, y me parece muy bueno, Marcelo. Y, Gracias, y Aníbal. la mente divina de Micael, no creo que sea inconsciente de lo que pasa. Gracias. Gracias, Aníbal. Juan Pablo, adelante. Sí, hola. Bueno, mi particular punto de vista es que yo hago una analogía con un motor híbrido de los que ahora se usan en los autos. Entran en automático, no hay que seleccionarlo.
Posiblemente algunos autos tengan la opción de seleccionarlo manualmente, pero cuando se requiere, entra en modo gas o entra en modo eléctrico. Valga la comparación, pero pienso que pudiera ser solamente algo parecido con la mente de Jesús. No nomás con la mente, sino con los actos que decía tanto Octavio como Aníbal, que algunos pudieran ser conscientes y otros no. Yo creo que algunos fueron conscientes y no recuerdo el documento, pero el mismo Jesús se sorprendió a veces de lo que podía hacer. Está muy claro en los documentos, no tengo el documento exacto ahorita, pero si alguien lo tiene, pues lo puede compartir. Pero Jesús se Fue las sorprendió. bodas de Caná. Fue las bodas Las de bodas de... Caná. Exacto. La mente de Jesús se sorprendió. Es que Jesús deseó complacer a su madre, pero en ese deseo inconsciente de complacer a su madre, sucedió lo que un ser divino y que no era en contra de la voluntad del Padre. Claro, creo que era una de las prerrogativas de Jesús, que cuando él sinceramente deseaba algo, en ese momento se hacía realidad. Ujú. ¿Sí? Entonces era una cosa híbrida entre estar consciente y a la vez no estar consciente, porque él actuaba como humano. Pero el amor que sentía y la misericordia que sentía, tal vez por un leproso, por un ciego, por X, era tanta que el amor que derramaba, que la compasión y la bondad, en ese momento trabajaban los ángeles, trabajaban los de poder, ¿cómo se llaman? Y Todas controladores de las poder. órdenes de seres necesarias para llevar a la realidad lo que Jesús realmente deseaba. Pero si mal no recuerdo, en ciertas ocasiones él se sorprendía de lo que podía hacer. Era su voluntad, pero sabía que estaba más allá. Sin embargo, se hacía en ese momento. Entonces yo creo que no era necesario elegir, simplemente era en automático lo que la mente humana no podía resolver en ese momento entraba la mente divina y funcionaba de esa manera para resolver o para aclarar o para clarificar sus propias ideas. Es lo que pienso yo, era en automático. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, qué gusto. A ver, Octavio, adelante. Miren, yo quiero poner en contexto este párrafo que está en el documento 116, que se llama La dominación del espíritu. Dice, en los niveles absolutos la energía y el espíritu son uno solo, pero en el momento en que uno parte de tales niveles absolutos, o sea, hacia el universo maestro, o sea, que te alejas, aparece la diferencia, y a medida que la energía y el espíritu se desplazan hacia el espacio desde el paraíso, el desplazamiento entre ellos se ensancha hasta que en los universos locales se vuelven muy divergentes. Ya no son idénticos ni siquiera semejantes, y la mente debe intervenir para interrelacionarlos. ¿Sí? O sea, lo que están diciendo que en el paraíso la materia, la energía y el espíritu es una sola cosa, pero a la medida que te alejas del centro del paraíso, esto de alguna manera se pierde. Mas, sin embargo, en los hijos creadores, eso no se pierde, es parte de su naturaleza. ¿Sí? Por eso es que Jesús podía dominar la materia, el espíritu y la energía inconscientemente. Exactamente como dijo el hermanito que acaba ahorita de participar, hubo fenómenos que Jesús hizo sin estar él consciente, inclusive hasta en una ocasión, no lo encontré el documento, pero está, y ustedes lo han de recordar, en una ocasión se molestó cuando hizo unas curaciones, creo, cuando curó a muchas personas, se molestó porque él dijo, ¿saben qué? Yo no vine a esto, porque él no quería basar su obra a través de los milagros, y él estaba de alguna manera incómodo por esa situación y lo expresó. Mas, sin embargo, era a veces imposible dominar esa situación que se le daba por quién era. Entonces, yo por eso sostengo que de alguna manera él pues se manifestaba por quién era, ¿eh? Porque él tenía este control, era inevitable en su naturaleza, lo que era la energía y el espíritu y la materia, él lo dominaba por quién era, ¿no? Entonces, por Ya. esa razón, yo sostengo que Jesús muchas cosas las hizo sin que él se hubiera propuesto. Así que se le desprendía, ¿no? Por quién era. Gracias. Gracias, sí. José Luis, adelante. Sí, dentro de esos milagros que
habla, sí se le fue a alguno a la memoria, pero yo recuerdo uno que muy emblemático, que ya se estaba yendo Jesús, pero estaba en la casa de, creo que de Lázaro, y llevaron a un paralítico, y de tal forma hicieron una maniobra que había tanta gente que lo descendieron por arriba del tejado, quitaron unas tejas y lo bajaron y lo pusieron a un lado de Jesús. Y cuando se dio cuenta, pues ya estaba ahí el paralítico y pues lo vio y le dije, ¿qué haces aquí? Pues maestro, vengo a que me cures. Y dijo unas palabras Jesús, palabras más, palabras menos, con respecto a alusión a nuestro Padre, el Padre Universal. Inmediatamente por ahí estaban unos parias y unos judíos que dijeron que cómo se atrevía a creerse como hijo, el hijo de Dios. Entonces cambió su frecuencia, estaba en la divinidad y entonces como hombre, bueno, a ver, no sé qué ustedes piensen, pero al oír las manifestaciones de los judíos y los parias, dijo, ah, bueno, pues si ustedes no creen que yo soy el hijo de Dios, pues entonces levántate y anda y vete. Entonces la mitad de los judíos y la mitad de los parias, la mitad se fueron pues con el chisme, por decirlo así, pero los demás se quedaron con la certificación de que efectivamente era hijo de Dios. Entonces, ahí hay una transferencia de que está curando divinamente a un paralítico, pero a la hora de que, pues él como divinidad, pues puede decir, no, pues ¿qué me interesa a mí en un momento determinado lo que digan estos fulanos? Y ya lo hizo, ¿no? Pero en un momento determinado, como que reaccionó como hombre y dijo, ah, no creen que yo sea el hijo de Dios, entonces, pues levántate. Como que entró en un aspecto de asentarse ahí como hombre, porque los hombres reaccionamos así, ahora te lo voy a demostrar. Y cambió y utilizó tanto la divinidad para curar como plantarse sus pies en la tierra como Jesús y Micael de nuevo. Muchas gracias, José Luis. Aníbal, y después le paso la palabra a Carlitos. Schiller dijo que en el paraíso hay materia. No, no hay materia. La materia se aniquila, se destruye en presencia de la energía y del espíritu. Por eso es que cuando hay una fusión, la materia se consume. Y la energía podría decirse que es materia potencial. Pues sí, la energía cuando entra al espacio-tiempo y se condensa, pero en forma, pero muy, muy, muy grande, se convierte en materia como lo que estamos viendo aquí. Eso es energía. Todo lo que vemos aquí como materia es energía, energía condensada. Es como si fuera energía que el movimiento de esa energía se volvió estático. Entonces eso es lo que es prácticamente la materia. Y en presencia, por eso es que no podemos estar en presencia de Dios Padre con este cuerpo, como dicen los católicos. En el momento en que eso ocurra, quedamos destruidos. Gracias. Gracias a ti, Aníbal. Bueno, Carlitos, te paso la palabra. Gracias, Flor. A ver, Waldemar, por favor, Ay, breve. perdón, no encontraba la manita. Bueno, yo felicito también del ejemplo ese de, yo estaba pensando algo parecido como una mente humana y la nube que hay en la computadora, que hay mucha más información. Aquí, muy buen ejemplo, los felicito por todo lo que han dicho, pero hay que recordar que aquí los mismos reveladores dicen, es un misterio, o sea, que de que lo hacía. Aquí la pregunta es, o el misterio es, ¿cuándo decidía Jesús utilizar una de sus mentes o la otra, o sea, la humana o la divina? Hay una frase
de un programa que se llama El Chavo del Ocho, dice que sin querer queriendo, yo me imagino que él decidía de repente, ¿saben qué? No me interesa utilizar mi mente divina porque no quiero saber qué va a pasar así. Y como él desde joven, en todos los documentos dicen que se interesaba en la gente, su conocimiento humano era muy grande también. Él se interesaba en la gente desde que estaba muchacho. Hay que acordarnos en Jerusalén que se convivió con mucha gente. Entonces él me imagino que su mente divina la utilizaba en casos muy especiales, pero yo, para mi manera de pensar, la mayoría de sus actuaciones utilizaba la mente humana. Es una opinión, no sé si la divina la utilizaba solamente en casos muy, muy excepcionales, pues porque tenía la capacidad, pero decían, bueno, pues mejor me voy por el lado normal, ¿sí? Y para mi manera de pensar, él actuó más como humano, ¿sí? Para que la gente se identificara con Dios Padre como humanos, no como divinos. ¿Sí? Gracias. Gracias, Waldemar. Y ahora sí, el último, Octavio. Sí, nada más para darle la razón al hermanito Aníbal, es que de hecho tiene razón, solamente la energía y el espíritu son uno solo en los niveles absolutos, pero en los universos evolucionarios la energía, la materia es dominante, o sea, ahí es donde de alguna manera se empieza a manifestar lo que es la materia. Gracias. Gracias, Octavio. Pues muy bien, gracias a todos por su asistencia, su participación. Y siempre nos gusta especular y imaginarnos cómo es una cosa, cómo es la otra, a pesar de que en el mismo libro los reveladores dicen, no sabemos, es un misterio, ellos no saben, pero nosotros queremos saber más que ellos. Y entonces empezamos pues a especular y eso está bien porque activa nuestra mente, nuestra creatividad y nos hace pensar, no creo que esté mal, pero tengamos siempre en cuenta eso, que solamente es nuestra opinión y que quizás lo más seguro es que esté bien equivocada. Cuando nos enteremos de la realidad vamos a quedar asombradísimos porque pues que va a ser muy diferente a como nosotros nos imaginamos con esta mente tan primitiva que tenemos actualmente, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas, si no fuera así, pues entonces hubiéramos acabado hace una hora. Les agradezco entonces que asistan, los invito para el próximo jueves. Dios mediante, vamos a leer el siguiente documento, el 162, que nos habla de asistencia a la fiesta de los tabernáculos, un documento bien bonito, bueno, como todos. Así que feliz resto de día, feliz fin de semana y hasta la próxima semana, con el favor de Dios. Que estén bien. Gracias a todos. Que el Padre Universal, bendiciones.